Santa Cena para mí, eres memorial aquí, tú me enseñas con verdad el misterio de bondad. Presento el tema: ¿debe llevarse la cena del Señor a un miembro inhabilitado en casa, en hospital o asilo? ¿Debe celebrarse la cena del Señor a larga distancia o debe celebrarse cuando esté toda la asamblea reunida? ¿Están algunas congregaciones de Cristo imitando a los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión que tiene la Iglesia Católica al celebrar la cena del Señor fuera de la asamblea? En este estudio vamos a ver qué dice la Biblia. El contenido. Número 1. Objetivo del estudio. Número 2. Cuadro descripcional bíblico de la Cena del Señor. Número 3. ¿Qué es la Eucaristía? Número 4. Pregunta que nos hacemos en cuanto a llevar la comunión a miembros inhabilitados en casas u hospitales y lo que enseña 1 Corintios 11:20. Número 5. Las referencias bíblicas de tomar la cena del Señor se encuentra en asambleas o cuando están todos reunidos. Número 6. La cena del Señor es una promesa de compañerismo. Número 7. Otros aspectos de la adoración en que se requiere que los miembros o asamblea esté reunida. Número 8. Lo que podemos hacer por el hermano que no puede congregarse el domingo por estar enfermo o en otra ciudad donde no hay iglesia de Cristo. Número 9. ¿Dónde se invoca el nombre de Cristo? Número 10. La adoración no debe hacerse individualmente. Número 11. Conclusión en síntesis. Punto número 1. Objetivo del estudio. En este estudio analizaremos solo con la Biblia si hay aprobación escritural para que los ancianos, pastores u obispos de las iglesias de Cristo decidan que se le lleven los elementos conmemorativos de la Santa Cena a personas en forma individual a sus casas u hospitales porque estén inhabilitados. Veremos si la comunión o cena del Señor deberá celebrarse cuando esté toda la asamblea reunida, o si la cena del Señor también se puede celebrar en forma individual a larga distancia de donde se reúnen los miembros al llevársele a las casas de enfermos, hospitales o asilos. En esta diapositiva vemos dos ilustraciones, lo que es en la Iglesia Católica y lo que es en la Iglesia de Cristo la celebración de la Cena del Señor. En la Iglesia Católica vemos a un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión que está otorgando el sacramento eucarístico fuera de donde celebran la misa. En la Iglesia de Cristo vemos que la Cena del Señor se celebra con toda la asamblea reunida. Los textos en donde se apoya esta práctica son 1 Corintios 11:20, Hechos 20:7, 1 Corintios 11:17 al 34. En la parte inferior de la diapositiva vemos, en resumen, la síntesis de lo que va a consistir este estudio. 1. La Cena del Señor es un acto que se debe celebrar cuando la iglesia está reunida. Textos de apoyo, 1 Corintios 11:20 y Hechos 20:7. 2. La cena del Señor es un acto solemne de adoración en la que los cristianos conmemoramos el supremo sacrificio de Jesús. 3. La cena del Señor no es para la remisión de pecados. La cena del Señor no es un sacramento. 4. Al comer el sacramento de la Sagrada Comunión, los católicos tienen la creencia de que reciben una gracia especial de Dios que les garantiza la vida eterna. 5. Los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión imparten este sacramento a sus fieles católicos inhabilitados
en sus hogares u hospitales. 6. Iglesias protestantes y algunas iglesias de Cristo imitan a la Iglesia Católica en llevar la comunión a un miembro en casa, hospital o en asilo. 7. Careciendo de aprobación escritural. Santa Cena para mí, eres memorial aquí, tú me enseñas con verdad el misterio de bondad. Punto número 2. Cuadro descripcional bíblico de la Cena del Señor. La Cena del Señor es un acto solemne de adoración en la que los cristianos conmemoramos el supremo sacrificio de Jesús. Primera de Corintios 11:24. 1. La Cena del Señor es, inciso A, es un memorial. Primera de Corintios 11:23 al 26, inciso B. La Cena del Señor es la mesa del Señor, donde estamos unidos en un solo cuerpo. Lea Primera de Corintios 1:17, inciso C. La Cena del Señor es el partimiento del pan, como lo hacían los primeros cristianos. Lea Hechos 2:42, inciso D. La Cena del Señor es la comunión del cuerpo de Cristo. Lea Primera de Corintios 10:16, inciso E. La Cena del Señor es la proclamación de su muerte hasta que Él venga. Lea Primera de Corintios 11:26, inciso F. La Cena del Señor es una anticipación de su segunda venida. Lea Juan 14:3. 2. ¿Cuál es su propósito? El propósito de la Cena del Señor es recordar que Cristo Jesús fue el que murió por nuestros pecados. Significa su segunda venida y un nuevo pacto, el cual Él instituyó. Lea Primera de Corintios 11:23 al 26. 3. ¿Cómo se debe celebrar el acto? Número 1. Debe celebrarse cuando esté toda la asamblea reunida. Número 2. Consistentemente, cada referencia del Nuevo Testamento a la Cena del Señor se encuentra en la asamblea. Lea Hechos 2:42, Hechos 20:7 y Primera de Corintios 11:17 al 34. 4. Los elementos de la Cena del Señor son el pan sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura, lea Mateo 26:17, y el fruto de la vid. Se usó pan sin levadura porque la levadura simboliza la inmundicia. Lea Primera de Corintios 5:6 al 8. Así que la Cena del Señor se compone de pan sin levadura y jugo de uva sin fermentar. La falta de levadura se convierte en una representación de una ausencia de pecado. 5. ¿Cuándo participamos de la Cena del Señor? Cada primer día de la semana. Lea Hechos 27. 6. ¿Quién instituyó la Cena del Señor? Cristo instituyó la Cena del Señor. Lea Mateo 26 al 29. Número 7. ¿Quién la debe tomar? Los que están en el reino. Lea Lucas 22:29 al 30. Los que están en la iglesia. Lea Primera de Corintios 18:20. Reino es lo mismo que la iglesia. 8. ¿Cuándo se instituyó? Mateo dice que fue después de la cena de la Pascua y Pablo nos informa que se instituyó antes de la crucifixión. Fue la Pascua la única fiesta judía que Jesucristo eligió para celebrar su despedida de sus discípulos
y a la vez instituir la cena del Señor. 9. Términos para designar la cena del Señor. Inciso A. Partir el pan. Hechos 27. Inciso B. Copa de bendición y pan que partimos. Primera de Corintios 10:16. Inciso C. Mesa del Señor. Primera de Corintios 10:21. 10. La actitud al observar la cena del Señor. Inciso A. Con reverencia. Hebreos 12:28. Inciso B. Examinándonos a nosotros mismos. Primera de Corintios 11:28. Inciso C. De una manera digna. Primera de Corintios 11:27 al 32. Veamos el punto número 3. ¿Qué es la Eucaristía? El término Eucaristía no se encuentra en nuestra Biblia. Inciso A. Eucaristía viene de la palabra griega eucaristeo, que significa dar gracias, estar agradecido o acción de gracias. Inciso B. Los católicos y muchos protestantes aplican la Eucaristía a la cena o comunión del Señor. A medida que se desarrollaron las tradiciones y credos de la apóstata Iglesia Católica Romana y luego del protestantismo, cambiaron este simple memorial de la muerte de Cristo sobre el que leemos en el Nuevo Testamento. Uno de los cambios fue llamado Eucaristía y hoy fue describirlo como un sacramento. La cena del Señor en la Biblia nunca se llama un sacramento o la Eucaristía. Estas son doctrinas y conceptos humanos iniciados por los hombres. En la diapositiva vemos a un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión de la Iglesia Católica impartiendo la Sagrada Comunión a una persona en un hospital. Solo para que tengamos en mente los pasajes donde Jesús instituyó un memorial de su cuerpo y sangre y que mandó a sus discípulos a comer en memoria de él. Leamos los pasajes. Mateo 26, versículos 26 al 28 dice: Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Primera de Corintios 11, 23 y 24 dicen: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Primera de Corintios 10:16 dice: La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Continúo en el punto número 3, ¿qué es la Eucaristía? Para que quede más clara la explicación, veamos, según el Nuevo Testamento, la Cena del Señor es un simple memorial en que recordamos el supremo sacrificio de Cristo. La Cena del Señor es un simple memorial en que recordamos el supremo sacrificio de Cristo. Como fue pasando el tiempo, las iglesias apóstatas introdujeron doctrinas y conceptos humanos, y a ese simple memorial que los primeros cristianos en el primer siglo identificaban a la Cena del Señor, ya en la iglesia apóstata introdujeron el término Eucaristía. Así que la Cena del Señor fue llamada Eucaristía, que significa acción de gracias, también llamada
Santísimo Sacramento o Santa Cena por los católicos. Después, la Cena del Señor fue descrita como sacramento, el cual es un signo sensible de la gracia de Dios, según las definiciones de la Iglesia Católica. Eucaristía. Eucaristía es el sacramento más común y frecuente entre los creyentes católicos, ya que forma parte de la celebración de la misa. Su objetivo principal es recordar a sus creyentes el sacrificio que Jesús hizo por ellos para salvarlos de vivir en pecado a través de la transubstanciación del vino y del pan en su sangre y su cuerpo. Jesús se hace presente cada día para acrecentar la unión con sus fieles, perdonarles los pecados veniales, proteger y fortalecer la unidad de la Iglesia Católica como institución a través de los lazos de caridad que existen entre Cristo y sus comulgantes. De acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica, la Eucaristía representaría un signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y fíjese bien cómo definen ellos la Eucaristía en el Catecismo, que al participar de la Eucaristía se les da prenda de la vida eterna. Vamos a explicar el término se nos da prenda de la vida eterna. Según el Catecismo, la persona que toma el sacramento de la comunión tiene garantizada o en prenda la vida eterna. Ellos creen que al participar de ese acto ya son salvos, pero dice la Biblia que esta cena no es para remisión de pecados. La Santa Cena es un simple recordatorio del supremo sacrificio de Cristo. En la Iglesia Católica se imparte el sacramento de la Eucaristía a personas inhabilitadas en casas, hospitales, asilos, etc., fuera de donde se celebra la misa, impartida por laicos, llamados ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Sin embargo, algunos ancianos y predicadores de la Iglesia de Cristo no tienen la sana doctrina y ordenan que se lleve y celebre la comunión fuera de donde se reúne toda la asamblea en el día del Señor, imitando a los apóstatas. Iglesias protestantes y algunas iglesias de Cristo imitan a la Iglesia Católica en llevar la comunión a un miembro en casa, hospital o en asilo, careciendo de aprobación escritural. Pero, ¿qué dice la Biblia? La Cena del Señor en la Biblia nunca se llamó un sacramento o la Eucaristía. La Cena del Señor es celebrada con toda la asamblea reunida, de acuerdo a los textos 1 de Corintios 11:20, Hechos 20:7, Hechos 2:42 y 1 de Corintios 11:17 al 34. Continúo explicando el punto número 3, ¿qué es la Eucaristía? Ahora veamos la manera en que la Iglesia Católica distribuye la Sagrada Comunión fuera de la misa. Esta apostasía de celebrar la Cena del Señor fuera de donde se reúnen todos los miembros existe en algunas congregaciones de Cristo. En la Iglesia Católica, los llamados ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión forman parte de un ministerio laical contemplado en la Iglesia Católica y estipulado en el Canon 230. De esta manera, los laicos pueden ayudar en una forma activa a los párrocos en la distribución de la comunión, tanto en la misa como fuera de ella. Ante la falta de sacerdotes o personas idóneas, como en el caso de las misiones, la Iglesia Católica vela por hacer accesible el cuerpo de Cristo a quien lo necesite en los hospitales, en las cárceles, en los asilos de ancianos o en sus casas, porque el párroco no tiene prácticamente el tiempo. Nótese que ellos nomás comen el pan
y no beben el jugo de la vid. Solamente el párroco bebe el jugo de la vid. De acuerdo al catecismo en la Iglesia Católica, la Eucaristía representaría un signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se les da prenda de la vida eterna. Ya lo explicamos anteriormente. Según el catecismo, la persona que toma el sacramento de la comunión tiene garantizada o en prenda la vida eterna. Ellos creen que al participar de ese acto ya son salvos, pero la Biblia dice que la Santa Cena no es para remisión de pecados. Algunos ancianos de la Iglesia de Cristo no tienen la sana doctrina y ordenan que se lleve y celebre la comunión fuera de donde se reúne toda la asamblea en el día del Señor, imitando a los apóstatas. Sin embargo, la advertencia es que debemos tener cuidado de nunca alterar las enseñanzas del Nuevo Testamento. Dios no está contento con tales cambios y advierte que los hombres pierden sus almas al hacerlo. Lea Gálatas 1, 6 al 10, Segunda de Juan 9 y Apocalipsis 22, 18 al 19 que dice: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno, fíjese bien, quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Pasamos al punto número 4 del estudio. Pregunta que nos hacemos en cuanto a llevar la comunión a miembros inhabilitados en casas u hospitales, y lo que enseña 1 Corintios 11:20. La pregunta se refiere a que si se le debe llevar la cena del Señor a un cristiano inhabilitado que no puede asistir a los servicios. ¿Sería bíblico ir a su casa u hospital para servirle la cena del Señor? De ser así, ¿de qué manera sería aceptable? Si no es así, ¿cuál sería la mejor manera de manejar esto? ¿Dónde dice la Escritura? ¿Dónde dice la Escritura que sí hay autoridad o no hay autoridad para llevar la cena del Señor a un enfermo en casa u hospital? Veamos lo que dice 1 Corintios 11:20. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Dados el desorden, las disensiones y los abusos de la cena del Señor en la iglesia en Corinto, su reunión para comerla resultaba inapropiada. No se podía comer así. Lo que hacían no era comer la cena del Señor. Dios no aceptaba su culto. 1 Corintios 11:20. El apóstol Pablo enseña que la cena del Señor es un acto no para celebrarse en la casa del individuo, sino celebrado por la iglesia en asamblea o reunión. En 1 Corintios 11:20, la pluma del apóstol Pablo escribe: Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, debido al desorden entre ellos. Pero este lenguaje indica claramente que el plan de Dios era que se reunieran para comer la cena. Veamos el otro texto, Hechos 27. Dice: el primer día de la semana, reunidos, nota la palabra, reunidos los discípulos para partir el pan. Tanto 1 Corintios 11:20 como Hechos 27 enseñan que uno de los propósitos principales de reunirse la iglesia o los miembros cada domingo es el de tomar la cena del Señor. Punto número 5. Las referencias bíblicas de tomar la cena del Señor se encuentran en asambleas o cuando están todos reunidos. La cena del Señor
es un acto solemne de adoración en la que los cristianos conmemoramos el supremo sacrificio de Jesús. Primera de Corintios 11:24 dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Referencia 1. El primer día de la semana es el día en la semana que pertenece al Señor, en particular por ser el día de su resurrección de los muertos. Hechos 27, que dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Dice reunidos. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Referencia 2. La cena que pertenece al Señor es la que Jesús instituyó la noche antes de su muerte. Leamos Marcos 14:12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Marcos 14:22 dice: mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. En Marcos 14:23 continúa diciendo: y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Fíjese bien, dice todos. Referencia 3. El Nuevo Testamento enseña que la cena del Señor es provista y participada en la asamblea de los santos. Leamos lo que dice la pluma del apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 20. Cuando pues os reunís, fíjese bien, dice reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Referencia 4. Consistentemente, cada referencia del Nuevo Testamento a la cena del Señor se encuentra en la asamblea. Hechos 2:42, Hechos 27, Primera de Corintios 11:17 al 34. Leamos Hechos 2:42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Santa Cena para mí, eres memorial aquí, tú me enseñas con verdad el misterio de bondad. Continúo en el punto número 5. Las referencias bíblicas de tomar la cena del Señor se encuentran en asambleas o cuando están todos reunidos. Referencia 5. Por lo tanto, se concluye que no es necesario llevar la cena a alguien que no pueda asistir a los servicios de adoración. Referencia 6. La cena del Señor no es un sacramento por el cual se recibe alguna gracia especial. La cena no es ninguna clase de sacramento y no es para la remisión de pecados. Aunque es un acto solemne, es simplemente un sencillo acto o recordatorio para conmemorar la muerte de Cristo. Inciso A. El Nuevo Testamento no enseña que la cena sea un sacramento. Este es un concepto católico. Según la Iglesia Católica, los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por Jesucristo para santificar nuestras almas. La Iglesia Católica tiene 7 sacramentos. Inciso B. El acto de tomar la cena del Señor tiene el mismo significado que cualquier otro acto de adoración. Los actos de adoración en la Iglesia de Cristo son 5. Oración, canto, colecta, enseñanza de la palabra y el asunto que estamos tratando en este estudio, la cena del Señor. Referencia 7.
Si uno no puede asistir a los servicios, entendemos que no hay necesidad de organizar un servicio de canto para esa persona en su casa, o un servicio de oración, o un servicio de recolectar ofrenda, o un servicio de predicación. Lo mismo sucede con la Cena del Señor. Referencia 8. Si uno que no tiene la capacidad de reunirse no es responsable por el Señor a pesar de su incapacidad. Pasamos al punto número 6. La Cena del Señor es una promesa de compañerismo. Hay aspectos de la adoración que se pueden hacer individualmente, como orar y leer la palabra de Dios. Pero algunos aspectos de la adoración solo se pueden hacer en grupo, porque el significado de la acción es el hecho de que es una acción grupal. Veamos lo que dice 1 Corintios 10, 16 al 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Fíjese lo que dice, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ahora, ¿por qué la Cena del Señor es una promesa de compañerismo? La Cena del Señor no se puede compartir cuando no hay nadie con quien compartir comuna. Es por eso que Pablo dijo que los corintios debían reunirse, tener compañerismo en un lugar para participar de la Cena del Señor. Leamos 1 Corintios 11:20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la Cena del Señor. Cuando dice os reunís, significa que es una acción grupal. Pasamos ahora al punto número 7. Otros aspectos de la adoración en que se requiere que los miembros o asamblea esté reunida. Aspecto 1. Al discutir cómo se debe llevar a cabo la adoración, Pablo declaró que toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Veamos lo que dice 1 Corintios 14:23. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? Aspecto 2. La Cena del Señor no puede ser celebrada en forma individual, sino que debe celebrarse estando presente toda la congregación reunida, porque la adoración es también hablar entre nosotros, el uno al otro. Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aspecto 3. Tampoco podemos excluir la Cena del Señor, celebrándola como un acto individual o solitario, porque contradeciremos a lo que se nos ordena con el acto de enseñar, aprender la palabra de Dios y cantar al enseñarnos y exhortarnos unos a otros, como nos ordena la pluma del apóstol Pablo en Colosenses 3:16, que dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Aspecto 4. La adoración es para Dios. No debemos adorarlo como a nosotros nos guste o complazca. Dios nos dice, Dios nos ordena adorarlo como a Él le complace y porque lo necesitamos, porque el día final se acerca. Dice Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
Hebreos 10:24 sigue diciendo, y considerémonos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos. Congregarnos es asamblea reunida, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Punto número 8. Lo que podemos hacer por el hermano que no puede congregarse el domingo por estar enfermo o en otra ciudad donde no hay iglesia de Cristo. 1. Lo que es aceptable es que permanezcamos en contacto con la persona para alentarla, consolarla y fortalecerla. Visítela y ore, léale las Escrituras, y así será una bendición para ella. 2. Tal vez esa persona mejorará hasta el punto de que pueda asistir a la adoración. 3. Si no, confío en las Escrituras que el Señor no la condenará por su discapacidad que le impide participar. 4. El consejo es ayudar a la persona enferma para que se percate y vea que anhela y extraña estar presente en la adoración junta con los santos. Si la cena del Señor debiera ser proporcionada en privado, como algunos malamente entienden, entonces, número 1, podríamos adorar en privado y eliminar el estar todos juntos en asamblea o culto de adoración. La respuesta es que no lo autorizan las Escrituras. Número 2. El Señor ha dispuesto que ciertas partes de nuestra adoración a Él sean ofrecidas en donde esté la asamblea reunida, como el caso que estamos viendo, la cena del Señor. Sabemos en que habrá momentos en que la enfermedad evitará que un cristiano vaya al servicio de adoración, pero eso no significa que debamos tratar de hacer que esa sea la regla en nuestra vida. Y en caso de no haber una iglesia de Cristo en su ciudad o pueblo, encuentre la congregación más cercana y decida ir todas las semanas que sea físicamente capaz. Mientras tanto, comience a hablar con amigos y vecinos sobre el Señor y vea si puede conseguir un grupo de estudio bíblico en su vecindario. ¿No sería bueno tener gente reunida alrededor de la mesa de tu cocina para hablar sobre la Biblia? Es por los esfuerzos de cada cristiano individual que el mensaje del Señor se extiende por todo el mundo. Punto número 9. ¿Dónde se invoca el nombre de Cristo? Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesucristo. Inciso A. Existe la idea de que el pueblo de Dios se encuentra en cualquier asamblea donde se invoque el nombre de Cristo. Inciso B. Se hace referencia a Mateo 18:20 y se supone que cualquier asamblea religiosa o piadosa de creyentes se ajusta a lo dicho en el texto. Inciso C. Pero invocar el nombre de Cristo sobre una asamblea no hace mágicamente al grupo la Iglesia de Cristo, ni ese uso del nombre de Cristo se identifica con lo que Jesús quiso decir en Mateo 18:20. Jesús está hablando de una reunión convocada por su autoridad, operando en nombre de su voluntad y respetando sus mandamientos, como lo que se ha señalado en este estudio de celebrar la Cena del Señor cuando está toda la asamblea reunida
y no en casos individuales o solitarios, ya que, consistentemente, cada referencia del Nuevo Testamento a la Cena del Señor se encuentra en las asambleas. 1 Corintios 11:20, Hechos 27, Hechos 2:42, que ya los hemos leído. Inciso D. Invocar el nombre de Cristo en una reunión de personas piadosas no convierte a los individuos reunidos en el pueblo de Dios. Inciso E. Tal uso del nombre de nuestro Señor podría involucrar un caso cubierto por Mateo 7:21 al 23, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Punto número 10. La adoración no debe hacerse individualmente. Los 5 actos de adoración en la Iglesia de Cristo, el primer día de la semana, no deben hacerse separados. Los 5 actos de adoración en la Iglesia de Cristo son: cantar alabanzas, lea Efesios 5:19, oraciones, 1 Corintios 14:15 al 16, la Cena del Señor, Hechos 27, la ofrenda, 1 Corintios 16:1 al 2, y la enseñanza de la sana doctrina, Colosenses 4:16 y Hechos 27. Inciso A. No se puede participar de la Cena del Señor por cuenta propia. No puede compartir el recuerdo de la muerte del Señor cuando estamos solos. Cuando estamos celebrando la Cena del Señor, donde no está la asamblea reunida, ni siquiera se puede decir que la cena se esté compartiendo con el Señor. 1 Corintios 10:16 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 10:17 dice: siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos, fíjese bien, dice, todos participamos de aquel mismo pan. Inciso B. Cuando no está la asamblea reunida, ¿cómo podremos cantar y someternos, enseñarnos y exhortarnos el uno al otro? Escrituralmente o bíblicamente no se puede. Efesios 5:19 y 20 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Inciso C. Una persona no puede realmente afirmar ser cristiana y afirmar ser una parte del cuerpo de Cristo si no interactúa con el resto del cuerpo. 1 Corintios 12:14 dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si se quiere ir al cielo, se debe comenzar a ser obediente a los mandamientos del Señor y adorar al Señor con nuestros hermanos cristianos. De lo contrario, la alegría de la reunión de los santos en el cielo no nos estará esperando. Santa Cena para mí, eres memorial aquí, tú me enseñas con verdad el misterio de bondad. Finalmente, punto número 11. Conclusión en síntesis. Síntesis del estudio. 1. La Cena del Señor es un acto que se debe celebrar cuando la Iglesia está reunida. 1 Corintios 11:20, Hechos 27. 2. La Cena del Señor
Es un acto solemne de adoración en la que los cristianos conmemoramos el supremo sacrificio de Jesús. Número 3. La cena del Señor no es para la remisión de pecados. La cena del Señor no es un sacramento. 4. Al comer el sacramento de la Sagrada Comunión, los católicos tienen la creencia de que reciben una gracia especial de Dios que les garantiza la vida eterna. 5. Los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión imparten este sacramento a sus fieles católicos inhabilitados en sus hogares o hospitales. 6. Iglesias protestantes y algunas iglesias de Cristo imitan a la Iglesia Católica en llevar la comunión a un miembro en casa, hospital o en asilo. 7. Careciendo de aprobación escritural. De acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica, la Eucaristía representaría un signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da prenda de la vida eterna. Según el Catecismo, la persona que toma el sacramento de la comunión tiene garantizada o en prenda la vida eterna. Ellos creen que al participar de ese acto ya son salvos. Pero la Biblia dice que la Santa Cena no es para remisión de pecados. Es un simple acto solemne de adoración donde recordamos el supremo sacrificio de Jesús. En la Iglesia Católica se imparte el sacramento de la Eucaristía a personas inhabilitadas en casa, hospitales, etc., fuera de donde se celebra la misa impartida por laicos llamados ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Algunos ancianos y predicadores de la Iglesia de Cristo no tienen la sana doctrina y ordenan que se lleve y celebre la comunión fuera de donde se reúne toda la asamblea en el día del Señor, imitando a los apóstatas. Advertencia: debemos tener cuidado de nunca alterar las enseñanzas del Nuevo Testamento. Dios no está contento con tales cambios y advierte que los hombres pierden sus almas al hacerlo. Gálatas 1, 6 al 10, segunda de Juan 9, Apocalipsis 22, 18 al 19 dice: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este. Santa Cena.